Y en instantes entonces comenzamos ya con el primer panel que se va a denominar Pobreza y Estado. Muy bien, entonces vamos a invitar a integrar este panel a Gisbeleni Gallardo, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos en México, a Susana Martínez Nava, que es académica de la Universidad de Guanajuato, al señor Alejandro Amor, de Argentina, que es defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este panel va a ser moderado por la doctora Nerina Derrin. Señora moderadora. Muchas gracias. Buenos días a todos. En este panel vamos a compartir con ustedes a la doctora Susana Martínez Nava, de México, doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato y profesora de la Universidad de Guanajuato. A continuación, la doctora Gisbeleni Gallardo, politóloga de la Universidad de la UNAM, asesora parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Legislatura en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidente y fundadora de la Asociación Civil Evolución Joven, vicepresidente y fundadora de la Asociación Civil Vida para Nacer, presidente del capítulo mexicano del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Y finalmente escucharemos al doctor Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Bueno, con ustedes la doctora Susana Martínez Nava. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto Internacional de Derechos Humanos al doctor Herrendorf por su gran hospitalidad. También agradecer a todo su equipo por la organización, la excelente organización de este magno evento. También un gran agradecimiento a la señora senadora Inés Brizuela, que ayer también nos brindó una cordial bienvenida. Y agradecer al Senado por permitirnos disfrutar de este recinto tan bello. Es para mí un honor compartir el día de hoy esta mesa con grandes personalidades, así como compartir las reflexiones que el día de ayer, de manera brillante, nos compartieron diversos compañeros en este congreso. El tema que me ocupa es la seguridad alimentaria en México, un análisis de su estado actual. Para hacerlo, me voy a apoyar de una presentación en la que he planteado un objetivo. Esta ponencia consiste en hacer un análisis del derecho humano a la seguridad alimentaria a partir de 3 ejes. No, la anterior, por favor. En primer lugar, retomando aspectos teóricos cuyo contenido consagran este derecho fundamental y teniendo en cuenta los instrumentos normativos que en nuestro país actualmente son vigentes, así como datos estadísticos de los diversos instrumentos, programas, planes, sistemas que en nuestro país han sido implementados para combatir el hambre. De ahí que voy a concluir contestando a la pregunta de si el derecho a la seguridad alimentaria en México es una realidad o no. Y bueno, para comenzar, quiero retomar lo que afirma el jusfilósofo Norberto Bobbio al decir que el problema actual de los derechos humanos no es el de encontrar un fundamento, sino de protegerlos. Encontrar el modo más seguro de hacerlos efectivos, lo que convierte el tema en un problema político
más que jurídico o filosófico. Entonces, el reto en la actualidad es encontrar la manera de garantizar, y sobre todo un derecho humano que consiste en la satisfacción de una necesidad tan elemental como es la alimentación, y que en este contexto de globalización, de capitalismo, de violencia, de una sociedad cada vez más compleja, de una sobrepoblación mundial, los esfuerzos personales, individuales por satisfacer esta necesidad no son suficientes, y definitivamente el Estado entra como sujeto garante para proteger a los individuos del hambre y garantizar una alimentación adecuada. Vivimos en un mundo tecnológico en el que incluso los alimentos han sido tocados por esa tecnología, y no tenemos garantía de que al ser modificados genéticamente, al ser consumidos por el humano, no exista una alteración a su salud. Es así que se precisa la intervención del Estado. Y bueno, en nuestro país la seguridad alimentaria es apenas reconocida a nivel constitucional en el año 2011, después de la reforma del 10 de junio de 2011 a la Constitución. Es un derecho joven en su reconocimiento. Sin embargo, México desde hace décadas ha firmado tratados, instrumentos, convenios de derechos humanos que ya contenían el derecho humano a la alimentación. Nuestro país es signatario de numerosos instrumentos internacionales. Sin embargo, no ha reconocido el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual hace complicado que en México el derecho a la seguridad alimentaria sea justiciable. Sin embargo, se han realizado algunos avances en ese sentido. Podemos dar, gracias. Ahí tenemos que nuestro país ha seguido muy de cerca la evolución de este concepto y ha participado en prácticamente todas las convenciones, ha ratificado instrumentos y, como les comentaba, apenas hace 7 años reconoce en la Constitución este derecho fundamental. Y lo plasma en el artículo 4 de esta manera: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Como podemos ver, este reconocimiento constitucional es parcial, puesto que el derecho humano a la alimentación tiene 2 vertientes: el derecho a estar protegido contra el hambre y el derecho a una alimentación adecuada. Nuestro país lo reconoció de esta forma y además en el artículo 27 constitucional también consagra la necesidad de garantizar el desarrollo agropecuario para cumplir con algunas de las características del derecho a la alimentación, como es la sustentabilidad, la suficiencia, la disponibilidad, etc. De esta forma podemos ver que se va dibujando un sistema de garantía de la seguridad alimentaria, y es así que en más de 11 leyes federales se modificaron más de 11 leyes federales para dar cabida a este derecho. Leyes como la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley de Desarrollo Forestal y Agropecuario, la Ley de Bioseguridad, etc. Y también se diseñó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la Meta Nacional número 2, México Incluyente, en la cual se reconoce la necesidad de alinearse con los objetivos del milenio de hambre cero. Es así que se desarrolló un programa que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en su inicio, en el decreto presidencial de su creación, tiene un objetivo muy ambicioso, que es combatir el hambre y garantizar seguridad alimentaria. Sin embargo, en la ejecución y en el diseño de esta política pública, en la lista de sus objetivos está solamente el combate al hambre
y no la alimentación adecuada y suficiente. La Cruzada Nacional contra el Hambre, de esta manera, está enfocada a 7.01 millones aproximadamente de mexicanos que padecen carencias alimentarias en extremo. Y deja fuera a un gran porcentaje de mexicanos, el 20.1%, que padecen seguridad alimentaria. Entonces, tenemos aquí una primera incongruencia, es decir, por una parte, el artículo 4 constitucional reconoce la seguridad alimentaria en una vertiente y después la Cruzada Nacional contra el Hambre parece que no reconoce ese derecho a la seguridad alimentaria y únicamente tiene como objetivo proteger, digamos, a un tercio de la población que se encuentra sufriendo esta carencia. Por otro lado, tenemos mediciones también bastante dispares. Por un lado, la medición que hace la FAO ubica a México con una subalimentación del 4.2%, es decir, un índice de los más bajos en la región, cuando el Coneval, que es el Centro Nacional de Evaluación de Políticas Sociales en México, ubica a la carencia alimentaria en un 20.1%. Las metodologías para la medición del hambre tienen diferentes variables. Por ejemplo, la de la FAO toma en consideración la disponibilidad energética que se tiene después de dividir la producción nacional, las importaciones, entre la población. Y tenemos una de las disponibilidades energéticas más altas en el mundo. Pero, por otro lado, no nos explicamos cómo en nuestro país tenemos carencias alimentarias tan grandes. Asimismo, Coneval diseña una metodología un poco diferente y crea un índice de seguridad alimentaria. Este índice de seguridad alimentaria va desde seguro, leve, moderado y severo. Entonces, el 20.1% que tenemos en la pantalla se refiere a una carencia alimentaria moderada y severa. Es decir, que la cifra podría ser mayor todavía. Seguimos. Gracias. Entonces, aquí tenemos una segunda crítica. Estamos hablando de cómo, por una parte, el mandato constitucional es garantizar seguridad alimentaria a la población de nuestro país, pero por otro lado, en el diseño de ese mandato mismo, se va perdiendo un poco el sentido. Y después, cuando baja a los planes nacionales de desarrollo, a los sistemas, a los programas que van a ejecutar la política pública, todavía perdemos un poco más ese sentido. Porque podría pensarse que el Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo proteger a la población más vulnerable, a la población que está en pobreza extrema. De hecho, esa es la cifra. Más de 7 millones de mexicanos, al menos al 2013, que es cuando se diseña esta política pública, se encuentran en esa situación. Pero olvida que la otra gran cantidad de mexicanos, pues también están cerca de padecer esa inseguridad alimentaria, y si no diseña y ejecuta políticas públicas, vamos a pasar de tratar de resolver un tema urgente a que los temas importantes se vayan volviendo también urgentes. En el programa México sin Hambre tenemos que existen varios objetivos, como el hambre cero y la alimentación y la nutrición adecuada y suficiente. Entre sus objetivos está también promover la participación social y comunitaria. Y vamos a ver
una tercer crítica en la que este programa también ha resultado fallido en ese sentido. Sin duda, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido una de las mejores estrategias del gobierno. Está asociada a más de 70 programas federales que intentan paliar en muchos sentidos el problema de la alimentación. Sin embargo, existen enormes retos en nuestro país. Ahí tenemos algunos de ellos. Esta investigación es realizada por miembros de la Secretaría de Desarrollo en nuestro país, también miembros de la FAO en conjunto, para determinar que en México existen grandes problemáticas que amenazan la soberanía alimentaria. Por ejemplo, un primer hallazgo es que existen enormes asimetrías en México. En México no podemos hablar de un solo México, hablamos de muchos Méxicos. El norte y el sur son completamente diferentes en cuanto a costumbres, en cuanto a desarrollo, sobre todo en cuanto a desarrollo. El sur presenta grandes carencias, mientras que el norte tiene niveles de pobreza muy bajos. El norte tiene grandes índices de desarrollo, mientras que la pobreza extrema la podemos encontrar en el sur. Hablamos, por ejemplo, de que índices de pobreza en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, llegan hasta el 70-64% de la población, mientras que en Nuevo León tenemos un 14%. Cifras groseras y asimétricas. También otro de los retos que se presenta es el cambio en la demanda de alimentos. El cambio en la demanda de alimentos nos ha llevado a modificar el esquema de consumo de la sociedad. Y esto también obedece a factores globales. Es decir, en este momento México no es autosuficiente en cuanto a asegurar el consumo de diferentes granos, cereales, etcétera. De los 32 estados que conforman nuestro país, solamente 7 están concentrando la producción nacional de carnes y de hortalizas, leguminosas, verduras. Entonces, tenemos un problema porque la agricultura en nuestro país ha dejado de ser la actividad principal. Y desgraciadamente, esa actividad ha sido desincentivada por políticas públicas asistencialistas que trataban de impulsar el campo, otorgando apoyos a los campesinos para que cultivaran la tierra. Sin embargo, estos apoyos han sido contraproducentes. Del estado del cual yo soy originaria, que es Zacatecas y que es eminentemente agrícola, la mayor parte de los campesinos, más de la mitad de nuestra población, vive en Estados Unidos. Trabaja y manda remesas a nuestro estado. Y la gran cantidad de personas que se encuentran dedicadas a la agricultura reciben apoyos federales que no invierten en el campo, sino que gastan en una supervivencia, se puede decir, de ellos y de sus familias. Entonces, estas políticas públicas, lejos de motivar el cultivo de las tierras, han provocado una disminución en la actividad agrícola y ganadera. Por otro lado, la disponibilidad y suficiencia también es un reto, porque en materia de importaciones nosotros estamos consumiendo de otros países más del 50% de lo que necesitamos. Y esto, desde luego, representa una amenaza a la soberanía alimentaria. El depender de otros países para el consumo de lo necesario de los mexicanos es, desde luego, grave. También tenemos otros problemas de salud, como son la obesidad y la diabetes.
En nuestro país, el 19% de la población muere de diabetes. Es la segunda causa de muerte, que está asociada con la carencia alimentaria. Pudiera pensarse que la obesidad no es un problema de inseguridad alimentaria o de carencia. Sin embargo, lo es. Las personas más pobres son las que padecen diabetes por la mala calidad de los alimentos que consumen. Y bueno, esta última crítica a la Cruzada Nacional contra el Hambre va en el sentido de, primero, reconocer que es un programa, es el primer programa que ha tratado de alinearse a ese mandato constitucional, a los objetivos del desarrollo del milenio y contribuir a erradicar el hambre. Sin embargo, presenta problemas en su diseño e implementación. En primer lugar, en el diseño, porque como ya lo mencioné, está dirigido a un sector muy reducido de la población, quizá el sector más necesitado, pero sin duda no representa ni la tercera parte de los 24 millones de personas que en México padecen seguridad alimentaria. Y existe un grave problema entre los niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. No hay una coordinación adecuada entre ellos. Yo me di a la tarea de analizar los planes estatales de desarrollo de las 32 entidades federativas de nuestro país y no vemos ningún objetivo alineado a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Obviamente, por el tema del federalismo y la autonomía de los estados, esto no tendría por qué ser así. Pero más allá de hablar de cuestiones federales, de los colores de los partidos a los que pertenecen los gobernadores, pues se trata de atender un tema que cala hondo en la dignidad humana y alinearnos a trabajar todos sin distinción de partido, sin distinción de nivel, porque estamos hablando de que hay 24 millones de mexicanos que no están consumiendo alimentos, es decir, no están satisfaciendo una necesidad básica. En segundo lugar, esa coordinación entre gobiernos dificulta la implementación de los programas. Hay programas estatales que compiten con programas federales, obstaculizan su implementación, duplican recursos a familias que no se verifica si realmente los necesitan, es decir, el recurso no está yendo a donde debería de ir. La participación social y comunitaria es prácticamente nula, puesto que esta debería ser la base de la implementación. Como lo hemos escuchado aquí, las experiencias exitosas nacen precisamente de la sociedad civil, de la sociedad organizada, del municipio. Y es ahí donde más se descuida la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se han constituido comités de participación y estos comités de participación ya no se reúnen, ya no se puede contactar a sus miembros porque las demandas que tienen los comités no pueden ser satisfechas por la Cruzada Nacional contra el Hambre, tienen poca capacidad de decisión. La política pública está hecha de manera vertical cuando tendría que ser pues desde la base. Las demandas sociales tienen que venir de la base y que la cúpula responda a esas necesidades. Y quiero concluir mi intervención con lo que Gregorio Peces Barba señala. Él habla de derechos y deberes fundamentales, no solo de derechos fundamentales, derechos y deberes fundamentales. Y menciona que exige una precisión al enfoque correcto de este tema. No son conceptos ni correlativos ni opuestos. Ambos supuestos se refieren
a dimensiones básicas de la vida del hombre en sociedad. El derecho actúa a través de la atribución de un derecho subjetivo a los individuos en el marco de la satisfacción de necesidades fundamentales de la condición humana, o a través de obligaciones que normalmente se establecen por el poder titular de la soberanía y que afectan a sectores especialmente importantes para la organización y funcionamiento del Estado y la sociedad. Entonces, los derechos fundamentales son deberes no solo para el Estado, son deberes para todos los ciudadanos también. Este enfoque tiene que permear para que en conjunto luchemos por resolver esta problemática. Hemos visto que el Estado no tiene la respuesta para todo, no puede resolver todos nuestros problemas y la sociedad civil tiene que participar activamente en esto. Si a alguien no le ofende el hecho de que una persona tenga que consumir alimento de la basura porque no puede obtenerlo de otra manera, entonces estamos hablando de que nos hemos convertido en una sociedad tan indolente que no nos interesa lo que le pase al otro. El hambre es quizá el problema más insultante que existe en nuestra sociedad, debido a que en la actualidad se calcula que el desperdicio de alimento podría cubrir la demanda total en el mundo de carencia alimentaria. Y es por eso que debemos poner atención y debemos actuar. Les agradezco, de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta en este momento para la doctora, si no, continuamos con la doctora Gisbeleni Gallardo. Tú tienes, perdón. Buenos días, mis felicitaciones por una investigación tan valiosa para todos los que estamos luchando en este momento porque el mundo cambie. En una investigación que he iniciado en Costa Rica, estamos hablando de políticas públicas para los derechos humanos. Y casualmente nos hemos encontrado con que existe un porcentaje del PIB asignado a educación, un porcentaje del PIB asignado a la salud, y así sucesivamente en todos los campos, pero no hemos encontrado contenido económico definido para esa distribución equitativa de esos porcentajes. ¿Existe eso en México cuando habla usted de las políticas públicas? A ver, déjeme ver si entendí bien la pregunta. Que si existe una distribución económica. Diferentes rubros y espacios de salud, educación, alimentación. Sí, hay asignaciones presupuestales que, por ejemplo, en este caso, al Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, la Cruzada Nacional es un sistema que aglutina, como le mencionaba, más de 70 programas federales y existe un presupuesto específico para esta labor. Sin embargo, lo más importante, creo yo, no es tanto la asignación de presupuesto, sino la evaluación de cómo se ha utilizado, cómo se ha ejercido ese presupuesto. Creo que el presupuesto no es el problema, el presupuesto me parece que es suficiente. Sin embargo, lo que falla aquí es la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, la coordinación interprogramas, porque
al operar más de 70 programas federales, estamos hablando que los beneficiarios tendrían que cubrir ciertos requisitos para no duplicarse, o en caso de duplicarse en los programas, que exista una justificación para ello. Y sobre todo que las bases, es decir, la comunidad, sea la mayor beneficiada, la partícipe, la que ejerza ese presupuesto. Y al menos algo que yo celebro es que contamos con el Coneval, que es una institución que mide los resultados de manera muy precisa del desarrollo de estas políticas, el diseño, la ejecución, el desarrollo de estas políticas públicas, pero falta evaluación, y la evaluación tendría que venir desde el Congreso. El Congreso tendría que intervenir en rediseñar o reasignar funciones, roles, modificar si es necesario el programa como un proyecto a futuro. Ahorita lo comentábamos, no es un proyecto sexenal del presidente en turno, debería ser un proyecto nacional al que se le dé continuidad, porque no estamos hablando de quién diseñó la política más exitosa, sino los beneficiarios de esas políticas. Sí, la respuesta es sí, sí existe esa asignación, sin embargo, creo que la falla está en la evaluación de los programas. Espero haber respondido su pregunta. ¿Alguna otra consulta a la doctora? Bueno, entonces vamos a escuchar a la doctora Gisbeleni Gallardo. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría dar la ponencia de pie, entonces, si me prestan el micrófono, creo que se duermen y se aburren menos, ¿no? Si me ven más movida. Bueno, ¿sí se escucha? Ok. Antes que nada, bueno, agradecer la excelente organización, al Senado de la República, al gobierno argentino, la Defensoría del Pueblo y por supuesto a todos ustedes que han dedicado tiempo valioso de su vida por estar aquí. Eso significa que están preocupados y ocupados en resolver una situación grave pues en el mundo, pero particularmente en nuestra región, en nuestras comunidades. Para mí es un honor poder estar frente a ustedes, frente a representantes tan distinguidos, no solo de la nación argentina, sino pues del continente, pero también lo asumo como una responsabilidad, porque al estar aquí me corresponde, y así lo asumo, el ser la voz de todos aquellos que no tienen voz, que no pueden estar aquí por su realidad y por su circunstancia, y que están en un grito desesperado por la situación en la que se encuentran. Y creo que es una de las responsabilidades que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Nuestras circunstancias, la actividad profesional, las circunstancias de vida nos han puesto en una situación que nos han generado una responsabilidad social muy grande y que al menos el día de hoy por lo menos nos corresponde ser la voz y pensar en primera persona de aquellos que estamos hablando, humanizarlos un poco. Hablamos de estadísticas, hablamos de políticas, hablamos de números, hablamos de metodologías, pero al final del día son personas que viven una realidad, que sufren una realidad y que esta realidad generada por múltiples circunstancias que las hemos estado estudiando y que profundizaremos más en ellas, pues tiene alteraciones positivas o negativas en sus vidas. Son seres humanos, ¿no? Como ustedes y como yo, que tienen necesidades y que bueno, no pueden estar aquí. Tenemos la responsabilidad y la obligación de hablar por ellos, ¿no? O al menos lo asumo en primera persona. Bueno, dentro de las cifras, una de las instituciones supranacionales que hacen un diagnóstico más exhaustivo sobre el tema de la pobreza en el mundo, pues es el Banco Mundial, y genera una serie de indicadores que también determinan
políticas públicas nacionales y que van en engranaje, ¿no?, con metas a nivel internacional, el tema de la ONU, la FAO, etcétera, ¿no? Y quiero poner un poco en perspectiva, en números, a la región, ¿no? América Latina y el Caribe, 42.5 millones de personas están subalimentadas, según el informe del año pasado, bueno, el informe del 2017 que se publica a principios del 2018 por la FAO. La subalimentación aumentó 2.4 millones de personas entre 2015 y 2016. El hambre afecta hoy al 6.6% de la población regional y quiero que pongamos en perspectiva la subalimentación. Ayer se habló de forma importante sobre el tema de la subalimentación en Argentina, pero el tema de la subalimentación es personas que día a día tienen problemas para comer o durante la jornada del día no logran llevar un alimento a su cuerpo, a su mesa, a su familia. Esa es la subalimentación. Personas que viven por debajo de los ingresos necesarios para poder alimentarse con el mínimo indispensable. Es decir, personas que día a día sufren hambre, no tienen alimentos que llevar a su mesa. Estamos hablando de casi 42.5 millones de personas en la región. Estamos en Argentina, son cerca más o menos de esa cantidad de población, de esa cantidad de habitantes. Imaginemos a todo el pueblo argentino en proporción, sin la capacidad de llevar diario alimento a sus mesas y a sus bocas, y con lo que eso impacta a nivel económico, político y social, en tema de desarrollo, el tema de los niños, el tema de los ancianos, el tema del, ya no pensemos en vivienda, en otros indicadores necesarios para el desarrollo humano, ¿no? Estamos hablando de la alimentación. En el 2016, 815 millones de personas en el mundo sufren hambre, que es decir, el 11% de la población global. Datos de la FAO, ¿no? La situación en América se está deteriorando, es decir, a pesar de, como lo escuchamos ayer en Argentina, lo vemos en México con la Cruzada Nacional contra el Hambre, los esfuerzos que se han hecho por la disminución de la miseria en la región, en lugar de mejorar la situación ha empeorado, se está deteriorando, es decir, algo se está haciendo mal. Si 1, 2, 3, 4 años de políticas, una cuestión de asistencia, de intentos en políticas públicas, en políticas sociales, no mejoran la situación del hambre y miseria en nuestros países, se está haciendo algo mal. Y yo creo que esto debe ser un indicador, un parteaguas para que cambiemos la visión y realmente entremos en un nuevo paradigma de que hay que hacer algo diferente y ver qué es lo que estamos haciendo que no está funcionando. Yo ayer preguntaba, ¿no?, un poco cuál es la estrategia que hay en Argentina, más allá de la asistencia social, para que sea una estrategia de disminución real de la pobreza, porque la asistencia social es una cuestión emergente, para que las personas que en ese momento no tienen alimentos, pues no se mueran de hambre literal, no perpetuar su situación de miseria, ¿no?, de forma indefinida, que es un poco lo que ocurre, lo que platicaba ahorita la doctora Martínez, que ha ocurrido en México. En lugar de impulsar el crecimiento económico, que la situación de pobreza, transformar el entorno, ¿no?, generar oportunidades de desarrollo y de crecimiento, pues los programas asistenciales lo que han hecho es desincentivar la producción nacional y generar una especie de vacío productivo que no genera este círculo de crecimiento y de producción y que puede disminuir los índices de desigualdad. El hambre creció un 5% en 2015 y del 5% al 5.6% en 2016. Bueno, y un poco de los factores que da la FAO es que la desaceleración económica en la región, ¿no?, producto de la caída de los precios de los commodities, bueno, ya saben, ¿no?, no vamos a profundizar en los commodities, que exporta la región, de la contracción económica mundial, ha impactado la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe, ¿no? América Latina y el Caribe en conjunto creció
menos del 1%, o sea, el crecimiento en relación al PIB, ¿no?, fue inferior al 1%, no llegó ni al 1%. Pues esto es delicado, porque quiere decir que la región no está produciendo lo necesario para que sus habitantes tengan condiciones de vida adecuadas. Y entonces eso podemos entender en datos duros, en cifras, porque en lugar de mejorar la situación de hambre y miseria en la región ha empeorado. Y tenemos cada año millones de personas que se suman a las filas del hambre y la miseria subalimentadas, es decir, que tienen problemas para alimentarse. Al que sigue. No hay movilidad social, es decir, no existe, como les explicaba, esta expectativa, esta esperanza de vida que, bueno, tú naces en una situación de miseria a través de ciertos pasos, a través de la educación, de un buen sistema de salud, etcétera, tú puedas salir de la situación de miseria y cambiar tu realidad. Eso llegó a ocurrir en algún momento en los años 70, por lo menos en México, había un esquema de movilidad social donde la educación garantizaba un esquema de un brinco de esta brecha económica y social. El día de hoy no lo existe. Tenemos el coeficiente de Gini, que es básicamente es una ecuación, ¿no?, matemática, que los números te dan que del número 0, ¿no?, el coeficiente de Gini es un número 0 entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde a la perfecta igualdad, es decir, quien tiene en el coeficiente de Gini un número 0 es que hay un perfecto equilibrio entre la distribución, digamos, de los recursos y la capacidad de, digamos, de un crecimiento equitativo entre los distintos sectores, ¿no?, sociales, sin importar cuestiones cualitativas, ¿no?, de lugar de procedencia, ¿no?, bueno, más o menos, ¿no?, en eso se refiere. Y por ejemplo, Honduras, Colombia, Brasil, Bolivia son los 10 países con mayor índice de desigualdad en el mundo. Otra vez, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor índice de desigualdad en el mundo. Es decir, el índice de desigualdad en estos países está por encima del número 5, es decir, acuérdense que el 0 es perfecta igualdad, el 1 es así total desigualdad, donde hay únicamente una persona que acumula todo y todos los demás viven en absoluta miseria. Todavía no ocurre esto, pero están cercanos al número 6, que digamos que están mucho más cercanos a que haya muy pocas personas que concentran la mayor cantidad de recursos y una enorme cantidad que no tienen para sobrevivir al día, para llevar un alimento básico al día, ¿no? La disparidad es tal que los niños más pobres solo acceden a 4 años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen 10 años y más cifras que se profundizan cuando se compara la desigualdad en zonas rurales y urbanas, ¿no? Esa es nuestra realidad. Y a pesar de las políticas, sobre todo yo pondría en perspectiva países como Brasil, como Colombia, el propio Chile, ¿no? Yo lo pondría en perspectiva, ¿qué se está haciendo mal? Las políticas están, los proyectos están, los números están los programas asistenciales, y esto no modifica y en lugar de mejorar crece. Y lo vemos como números, pero son personas, son historias de vida, ¿no? Vamos un poco avanzando, ¿no?, en el tema. El crecimiento de México se pronostica que repuntarán 2.1 en 2018 y 3.0% en 2019, ¿no? Digamos que está un poco por encima del promedio de la región, que está creciendo por debajo del 1%, ¿no? El nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos genera una mejor perspectiva de crecimiento económico, sin que esto esté impactando de forma directa
el tema de la disminución del hambre y la miseria. Ahorita vamos a ver por qué. Se espera que tal vez a partir del 2018-2019 la región pase del 1% a crecer cercano al 2%, datos del Banco Mundial. Estos son las proyecciones que incluso necesarias para generar los presupuestos, ¿sí? ¿no? Las discusiones que hubo apenas aquí en este recinto hace algunos días, ¿no? Tenemos aquí datos del Banco Mundial de cuánto es que están creciendo y cuál es la perspectiva de crecimiento por país en la región. Bueno, yo creo, esto lo publicaron en el informe de principio de año. Yo creo que, por ejemplo, Argentina se modificará. En enero tendremos una visión distinta de crecimiento por la crisis económica que está atravesando el país. Por poner un ejemplo, habrá que ver en el caso de México qué tanto altera la alternancia política en el país, ¿no? Y que se puedan modificar estos indicadores, ¿no? Salvo que algo extraordinario ocurriera, y también la alternancia política que va a ocurrir en Brasil. Entonces esto pudiese alterar de forma positiva o negativa las perspectivas de crecimiento, pero lo que quiero que veamos es el promedio, la región en cuanto a números de la forma en la que está creciendo y esto cómo puede impactar de forma positiva o negativa a sus pobladores. El que sigue. Y bueno, después de estos números pues tenemos los efectos. Es el riesgo a la salud, y ese cuando hablamos que una persona no tiene lo suficiente para llevarse a comer en el día, la comida, los básicos. En México lo básico es el chile, la tortilla que es derivada del maíz, y el frijol, ¿no? Que es el principal aportador de proteína para los mexicanos. Estamos hablando de gente que no tiene para comprar tortillas, que no tiene para comprar chiles, o que no tiene para comprar 1 kilo de frijol al día. En Argentina, digamos que no tienen para comprar pan al día o 1 kilo de papas, ¿no? Si no tienen para comprar 1 kilo de papas y 1 kilo de tortillas o 1 kilo de frijoles, ¿podrán pagar un servicio médico? Hay personas que mueren porque no pueden comprar un medicamento, y esa es una realidad. Hay comunidades que tienen clínicas públicas o clínicas de salud. En México ocurre, hay comunidades alejadas a 4 o 5 horas de camino, ¿no? de las ciudades, que necesitan atención médica y mueren en el intento porque no están debidamente equipadas, no hay los medicamentos y no tienen la capacidad de acceder a poder llegar a poder comprar los medicamentos. En este momento de la historia, que una persona muera por una gripe común, un resfriado común, es realmente absurdo, pero el día de hoy ocurre. Bueno, y no hablemos de la crisis que se encuentra el día de hoy en Venezuela, ¿no? Donde ese es un caso, digamos, un caso realmente excepcional, ¿no? El bienestar, ¿no? el acceso a la educación, ¿no? y la vulnerabilidad política y social, ¿no? Una persona en estados altos, en un alto índice de desigualdad, de marginalidad, que tiene problemas para comer, pues entra en una cuestión altamente vulnerable. Hablábamos de la trata de mujeres, ¿no? Hablábamos de la situación de prostitución en algunos de nuestros países, el tema de la esclavitud, ¿no? Esclavitud laboral, esclavitud sexual, que es una realidad. Niñas, niños que son abusados sexualmente o que son traficados o que por necesidad tienen que prostituirse, es una realidad, ¿no? Y es algo que hay que enunciar y hay que manifestarlo, ¿no? Y bueno, y es un grillete para el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y es que aquí tenemos el tema del derecho a la vida, y es que de todo lo que estamos hablando es que genera muerte. La gente muere de hambre. Estas cifras se traducen en personas que mueren porque no tienen alimentos, y no es que mueran de una inanición, que hay personas que están muriendo de inanición, deben ser las residuales, sino son personas que están muriendo porque generan enfermedades como la diabetes, porque están mal alimentados. Personas que mueren porque generan enfermedades renales, personas que mueren porque no tienen para pagar una aspirina,
un antibiótico, penicilina, que el día de hoy digamos, para la mayoría de nosotros sería totalmente accesible. Hay personas que no y mueren de una infección simple. Esto que estamos hablando se trata de la vida de personas que el día de hoy están muriendo, que no cuentan que mueren por el tema de pobreza, pero sí mueren dada su situación. Mueren de hambre, mueren en guerras. Dicen, no, bueno, la región no está en guerra, sí. En México llevamos en un periodo de 12 años, estamos hablando más o menos 300,000 personas, ¿no?, que han muerto víctimas de la violencia. 300,000 personas en más o menos, cifras oficiales en más o menos 12 años. Mueren en guerras. Porque generalmente los más desprotegidos son los principales afectados. Mueren por la falta de acceso a la educación, mueren por la violencia, mueren por la falta de acceso a servicios médicos básicos. Esa es la realidad y eso es lo que esa cifra se traduce. Mujeres dando a luz en los pisos, en las calles de los hospitales, porque los hospitales no tienen capacidad para atenderlas. Esa es la realidad. Mujeres que mueren en un parto porque la clínica no tiene gasas para atenderlas o porque las clínicas no tienen médicos para atenderlas. Esa es la realidad. Niños que mueren de una infección respiratoria porque no hay una aspirina o no hay un bueno, yo no soy médico, pero no hay un mejoralito, vaya, para atenderlos. Es que esa es una realidad. Ayer lo platicaba, ¿no?, la doctora Ana María de la provincia de Tigre, ¿no?, que hay realmente niños que regresan al tercer día con la misma enfermedad porque las circunstancias de vida de la vivienda, las características de la vivienda no da. Esos niños están muriendo. No se dice que se mueren por la subalimentación, por la pobreza, por la miseria, dicen que murieron de una infección respiratoria, pero están muriendo porque no tienen una atención médica adecuada, porque no están bien alimentados. Presentamos en el Senado mexicano, junto con la Universidad de Yale, el último avance científico, médico, sociológico, psiquiátrico del el desarrollo infantil temprano, que va desde el instante de la concepción, desde el día que la mujer queda embarazada hasta los 3 años, de crecimiento del niño. Lo que la madre vive en su entorno mientras está embarazada, la alimentación que lleva, el nivel de violencia, el nivel de bienestar social que tiene la mujer, emocional, la familia, si la mujer está en un entorno familiar estable, si se encuentra en un entorno violento, influye de manera significativa y le va a generar a esa persona de los 0 a los 3 años para el resto de su vida una ventaja significativa o una desigualdad para el resto de su vida. Lo que esa persona, lo que ese ser humano no adquiera, no se alimente, no aprenda, no crezca, no se ha desarrollado del instante de la concepción hasta los 3 años, no lo va a poder suplir para el resto de su vida. Y las posibilidades de que esa persona entre en este círculo de subdesarrollo, ¿no?, están por encima del 60%. Esa es la realidad. Y eso es lo que se traduce en las cifras, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, el grillete para el ejercicio de los derechos políticos. ¿Y qué genera? Pues es un debilitamiento o desaparición de la democracia. Yo les pido una disculpa si la imagen que puse es muy agresiva, pero esta es la realidad en mi país el día de hoy. Esta responsabilidad que he asumido de hablar por los que no pueden hablar, me obliga a mostrar la realidad de mi país y de muchos de los otros países de la región, pero particularmente del mío. Hablo en nombre de mi prima, ¿no?, que tiene 7 años, que solía vivir, bueno, en ese momento tenía 7 años, que solía vivir en una de las principales fronteras del mundo, ciudades fronterizas del mundo, que eran Nuevo Laredo, Tamaulipas, que iba a su recital de ballet, ¿no?, en su ciudad, en el principal teatro de la ciudad, ¿no?, en una ciudad que fue altamente desarrollada, con una cantidad de niños que participaban en el recital de ballet, 30, 50 niños de 7, 8 años, salen del festival de ballet
y encuentran esto enfrente de ellos. En nombre de mi prima, estamos hablando de mi prima hermana, hija de la hermana de mi mamá. Y además de esto, personas que estaban siendo en ese momento calcinadas en tambos calcinadas en tambos de basura. ¿Cómo restituimos de eso a un niño de 7 años? Hablo en nombre también de estos primos que tuvieron que salir huyendo de su casa, dejando lo que podían, porque el crimen organizado empezó a matar niños. La consigna era: por cada uno que nos mata el ejército, matamos un niño, y se metían en las guarderías y los mataban y los colgaban. ¿Saben cuál es la edad promedio de los sicarios? Sicarios, ¿saben lo que es un sicario, no? De los sicarios, asesinos a sueldos en México, en las regiones sobre todo más violentas en México el día de hoy, entre 12 y 16 años. Porque como no son sujetos de la justicia penal, es decir, un niño entre 12 y 16 años no puede ser, no son imputables, pues son el principal campo, ¿no?, donde el crimen organizado los utiliza para matar a los demás. Los enfrentamientos armados el día de hoy entre el ejército y los grupos del crimen organizado, los sicarios son niños de 12 y 16 años. Y niños que vienen de una situación de desigualdad y de pobreza, donde se les ha vendido, porque se ha hecho una apología, ¿no?, de la violencia en el continente. Ahora resulta que el superhéroe es un narcotraficante, y se les ha vendido que la única forma de movilidad social, la única forma que tienen que salir de su realidad de pobreza y desigualdad es convirtiéndose en un sicario, en un narcotraficante. ¿Saben cuál es la esperanza de vida de un narcotraficante común, de un sicario? Solía ser de 10 años, el día de hoy está entre 3 y 5 años. Esos niños van a morir, además de que son los que están matando, el día de hoy van a morir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos un tema de cooptación y clientelismo político, manipulación del voto. Eso es una realidad. O sea, la democracia se ve disminuida, si no es que erradicada, cuando esta es nuestra realidad. ¿Cómo voy a salir yo a votar en contra de alguien cuando está el crimen organizado operando en mi pueblo? O salgo a votar por el que el narcotraficante local me diga. Entonces, ¿mis derechos políticos dónde están? Manipulación ideológica, inaccesibilidad de mecanismos de representación. Una persona que vive en estado paupérrimo, digamos en estado de subalimentación, pues difícilmente podrá ser votada, podrá participar en el sistema democrático, político, electoral de cualquiera de nuestros países. En México hay un dicho que dicen: político pobre, pobre político. Político pobre, pobre político. Yo intenté que me acompañara a esta reunión una gran luchadora social que es una indígena que se llama Rosa. Quería que de viva voz ella les explicara su realidad. No pudo venir porque en el Inter hubo una inundación en su comunidad indígena, Mazahua, en el Estado de México, y en esa inundación, ¿no?, que parte de estos índices de desigualdad, en esta inundación su acta de nacimiento se perdió en la inundación y no pudo sacar su pasaporte y acompañarme. Esa es la realidad. Ella tendría que estar aquí hablando de la pobreza que vive todos los días y no pudo hacerlo, no pudo ejercer este derecho a hablar y ejercer su participación ciudadana, su participación política por su realidad de pobreza. ¿Dónde están? Hablo en este caso por Rosa. ¿Dónde están? Yo creo que todos nosotros conocemos alguna situación de pobreza. ¿Dónde están? No están aquí. Ahí hay un grillete para el ejercicio de los derechos políticos. Y bueno, y el impacto, ¿no? Bueno, estrategias fallidas. El hambre vimos que aumentó en América Latina, es decir, estamos fallando. Y yo el día de hoy cambiemos la visión, por favor. No está funcionando lo que estamos haciendo. No está funcionando.
No está funcionando. Esa es nuestra realidad, los números allí están. Bueno, una de las explicaciones es la contracción del debilitamiento de la producción de las industrias, ¿no? Datos del Banco Mundial. Hay una ruptura en la cadena productiva, ¿no? Un tema de competitividad, de la no generación de empleos, una disminución en la producción nacional, ¿no? Una disminución en la producción nacional va directamente proporcionada a los índices de pobreza, de igualdad y de desarrollo humano. La que sigue, el tema del abasto, el tema del desperdicio, de la distribución, de la especulación. Aquí el tema no es que no haya suficientes alimentos, los hay. Están mal distribuidos y son perversamente desperdiciados. Las toneladas de alimentos que se desperdician por el tema de especulación no tienen nombre. La realidad del tema de abasto es una tragedia. Yo lo viví en la central de abastos, que es la central de abastos más grande del mundo, que es la que tenemos en la Ciudad de México. Productores que no pudieron vender la cosecha, productores, ¿no?, que no pudieron vender la cosecha que habían armado todo el año porque llega el intermediario y los quiere robar. No la pueden vender. En un esfuerzo desesperado llegan a la Ciudad de México, a la central de abastos, a tratarlos de vender. No los dejan entrar porque hay una mafia. Una mafia de la distribución, ¿no?, de la distribución de los alimentos. Y en un grito desesperado tienen que rematar porque pagaron gasolina, perdieron la producción, entran en un estado de miseria y de desesperación que no les podemos contar. Nos sentábamos a llorar mi papá y yo de ver estas tragedias. Los alimentos ahí están mal distribuidos y hay un sistema de desperdicio brutal que tiene que ver con una cuestión de especulación económica brutal. Si no cambiamos esto y si no hay sanciones realmente a estas mafias que están matando de miseria y de pobreza a nuestra gente, no vamos a crecer, y tiene que ver con un tema de corrupción. Algo bien importante es la eliminación de los valores que generan identidad y fortalecen el tejido social. Y la erradicación de las tradiciones que también generan la desigualdad, que nos lleva a un tema de violencia, una crisis axiológica, ¿no?, importante. La disminución poblacional. Aquí voy a un punto, dice, la fortaleza y el principal activo de una nación está en su gente. Y si no sabemos que lo más valioso que tiene una nación es su gente, estamos perdidos. Ok, ya termino en 2 minutos. Está bien, ya termino en 2 minutos, ¿no? Y yo aquí tengo, dentro de las políticas que no han funcionado, es esta misión del maltusianismo, que es una especie de aritmética entre la cantidad de producción de alimentos y la cantidad del crecimiento de la población. Y es que aquí voy a hacer una crítica bien importante, porque esto se planteó posterior a la Revolución Francesa en una visión que hasta mi punto de vista es racista, ¿no?, aporofóbica, ¿no? Ayer era la palabra aporofóbica, donde dice que mientras sigan creciendo la población, sobre todo en situación de pobreza, menos cantidad de recursos alimentarios va a haber. Luego entonces hay que frenar el crecimiento de esta población, por supuesto, principalmente de los pobres. Y lo generan, incluso se vincula un tema de la selección natural. Bueno, pues son pobres, pues es que pues es un tema, son más débiles y hay que, ¿no?, y hay que pues disminuir el crecimiento de esta población. Y ya, si quieren, ya voy a terminar más o menos con este punto. ¿Y qué es lo que ha generado el maltusianismo? Un poco lo que platicaba el doctor Herrendorf-Bayer en el inicio de su presentación, donde se resguarda y se generan una cantidad de recursos impresionantes por la vida de un delfín, que por supuesto ¿no?, está bien, es correcto, ¿no?, el tema de la naturaleza, la casa común, pero los niños están muriendo de hambre. Eso se pierde de visión. No, esos que ya no se reproduzcan, por favor. Ya para que, una frase que he escuchado tantas veces, ¿para qué traen a otro pobre a sufrir al mundo? Y no sé si logremos ver la perversión, la agresión que implica esta frase en sí misma.
Es decir, no es sacarlos de la situación de pobreza y que ejerzan libremente el ejercicio de la autodeterminación, ¿no?, de su cuerpo y de la cantidad que tengan la cantidad de hijos que quieran tener como ustedes y yo tenemos el derecho, ¿no?, de determinar la cantidad de hijos que tenemos. No, no, no. No, ellos que ya no se reproduzcan, porque ¿para qué traen un pobre más al mundo a sufrir a este mundo? Se están exterminando por ser pobres. Se le está diciendo a las mujeres que por su situación socioeconómica no pueden tener más hijos, no pueden ejercer libremente el derecho de tener la cantidad o no de hijos que quieran tener. No. Hay que tener un control de la población, que no se sigan reproduciendo, nos van a robar recursos energéticos, recursos alimenticios a todos los demás. Y el problema es la distribución. Por ahí decía alguien que el tema no es hacer no es acortar los comensales, sino hacer más grande la mesa. Y ya para terminar, ¿no?, quiero poner como ejemplo el caso de la India, que es un paradigma, la India. Y es ahí donde por favor les pido que tratemos de cambiar el chip, porque lo que estamos haciendo no está funcionando. El país que más está creciendo en el mundo el día de hoy es Irán, por un crecimiento cercano al 14% sobre el PIB. No vuelvo a hablar de Irán, pero la India está creciendo por encima del 7%, hoy va a crecer en el 2018 más del 8%. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la India? Tiene 1.240 millones de habitantes, es una sociedad multicultural, tiene el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, ¿no?, el judaísmo, realmente conviven una serie de culturas y hay un fortalecimiento y un respeto a cada una de ellas, ¿no? El 2017 es la tercera economía más grande del mundo, cuenta con la fuerza del trabajo más grande del mundo, tiene 600 millones de trabajadores, ¿no? El sector agrícola es un 28%, el crecimiento económico promedio de la India es el 7.5% anual. Se calcula que para la siguiente década, es decir, a partir del 2020 crecerá al doble, estará entre el 14 y el 15% de crecimiento. La región está creciendo América Latina por debajo del 1%, ya lo vimos, ¿no? América Latina y el Caribe. Estos es más o menos cómo se ha mantenido, ¿no?, en gráficas el crecimiento del PIB, pero voy a en el 2007 Goldman Sachs prevé que desde el 2007 hasta el 2020 el PIB per cápita de la India se cuadruplicará, ¿no? La tasa de crecimiento, ¿no?, la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza nacional por ciento de la población, que es una medida estadística, disminuyó del 45.3% en 1993 al 2011 al 21%. En perspectiva, México, su índice de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza nacional es del 43%, el día de hoy. En el 2011 el de la India era el del 21.9% y se va a actualizar el próximo año. Va a estar muy por debajo del 21%. Nuestra región no lo tiene. Argentina ayer decían que está alrededor del 28%. La India, al que sigue nada más para ponerlo en proporción, del 45% disminuyó en el 2011 al 20%. Esta es la disminución de la pobreza real que ha hecho la India. Y ha quitado un lado, y esto rompe los muchos paradigmas que hemos platicado el día de hoy. El tema de la distribución, el tema de la producción agrícola, el tema poblacional, el tema de las tradiciones, el tema de la religión. Y es ahí, con esta reflexión, donde quiero cerrar mi participación. Tenemos que cambiar la visión y dejar a un lado las estrategias que no nos están funcionando, que están matando a nuestras personas y que no están mejorando y que no están cambiando nuestra realidad. Y bueno, aquí dejo mi participación, les agradezco, muchas gracias. A continuación, el doctor Alejandro Amor. Buenos días a todos y todas las presentes. Quiero agradecer al Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas por la invitación. Y la verdad que el tema que voy a tocar va a lo mejor
al costado de lo que venimos hablando, pero como el hambre y la miseria en definitiva son consecuencia de acciones u omisiones de las políticas de los estados, entonces la pobreza energética es también una consecuencia de esas acciones u omisiones. No hay una definición única de pobreza energética. La primera de las definiciones se da después del proceso de privatizaciones en Gran Bretaña con Thatcher, cuando comienzan a visualizarse las consecuencias de ese proceso y fundamentalmente la desregulación del mercado, en particular el energético. Y es en la Universidad de Oxford, aproximadamente en un trabajo que lleva 2 años, estando ya John Major de primer ministro de Gran Bretaña, entre 1989 y 1991, que la Universidad de Oxford, a través de el análisis que hace de esas políticas de privatizaciones sobre los servicios públicos esenciales, da una primera definición de pobreza energética estableciendo que se considera pobreza energética cuando un grupo familiar afecta de sus ingresos más del 10% al pago de los servicios esenciales de luz, de gas y de agua. Es la primera de las definiciones que hay. A partir de allí comienza en Gran Bretaña una serie de políticas desde el Estado buscando resolver estas situaciones que se habían dado a partir de las privatizaciones. Con posterioridad, en España, en Sevilla, se da otra definición de pobreza energética en la que en realidad se trabaja mucho más en las políticas para salir de la pobreza energética, pero sí se deja en claro que ellos entienden que se encuentra en situación de pobreza energética toda persona que no tenga acceso a la red de agua potable y a la red de cloacas. Es decir, cambia la definición ya de los ingresos, ya no es una cuestión de ingresos, sino una cuestión de la situación de la vivienda de la persona. Podemos decir que hay una definición posterior de Bélgica, de Alemania, de Italia, de Irlanda, pero todas giran en un marco que lo podemos encontrar entre el costo de las tarifas de los servicios públicos, el ingreso del grupo familiar, la calidad de la vivienda y la accesibilidad o no universal a los servicios públicos, en particular el agua y las cloacas. ¿Por qué la importancia de la definición de la pobreza energética? Discusión que en la Argentina no se da. Hablo de la Argentina. He encontrado algunos trabajos en Brasil, pero no definiciones del Estado. La Organización Internacional del Trabajo, que en el convenio 87 y en el convenio 98, convenios posteriores, inmediatos a la Segunda Guerra, son convenios que establecen el ejercicio de la libertad sindical plena en el derecho de huelga, a pesar de que no la menciona como tal, pero establece la libertad más amplia en el ejercicio de la libertad sindical. Sin embargo,
cuando define a los servicios, habla de servicios esenciales, servicios extraordinarios y servicios ordinarios. En los ordinarios, el goce o el ejercicio del derecho es completo. En los extraordinarios tiene algún grado de limitación y en los esenciales los limita con absoluta claridad en lo que es prestación de agua y prestación de energía y de salud. Y se ha agregado en la década de los 90 telecomunicaciones, considerándolo también un servicio esencial. Recordemos que Naciones Unidas ha definido al agua como un derecho humano. ¿Por qué hago mención a lo de la OIT? Porque siendo la organización que congrega países, organizaciones sindicales y empresarios, promoviendo el derecho de la libertad sindical, sin embargo, frente a los servicios públicos, pone un límite. Prohíbe el ejercicio de la huelga en la actividad de administración de agua, energía, salud y con posterioridad telecomunicaciones. ¿Cuál es la posición de la Corte Suprema en nuestro país sobre pobreza energética? La Corte Suprema no ha dado en la Argentina, no hay legislación, por supuesto, el Congreso no ha debatido nunca sobre pobreza energética. No hay una definición normativa. La Corte Suprema ha trabajado en dos fallos muy importantes. Uno, el fallo caso Cepis, que justamente fue un amparo que se introdujo en la ciudad de La Plata a raíz de los incrementos tarifarios, porque la Constitución obliga, a partir del año 1994, a la realización de audiencias públicas para los incrementos de las tarifas. El gobierno actual había planteado un incremento de las tarifas, lo que se denominó el cuadro de readecuación tarifaria, sin audiencias públicas. Interpuesto este amparo, llegó a la Corte y la Corte estableció no solo la obligatoriedad de la audiencia pública que está previsto en la Constitución Nacional, sino que además la audiencia pública no tiene carácter vinculante, dice la Corte, pero, porque eso es lo que dice la Constitución, pero, dice, todas las presentaciones de carácter técnico que se presenten deben tener una respuesta por sí o por no, también técnicamente. Es decir, no es vinculante, pero ya las opiniones de quienes se presentan en las audiencias públicas deben ser consideradas. ¿Habla la Corte en este fallo de pobreza energética? No habla como definición, pero sí hace mención claramente a la no confiscatoriedad de los precios de las tarifas para no afectar y modificar en perjuicio la capacidad de vida de las familias, de los grupos familiares o de las personas individualmente. Y también habla de las condiciones y la calidad de las viviendas. Hay dos puntos en los que vamos a encontrar siempre coincidencias, que después sí los retoma más fuertemente la Unión Europea a partir del 2011, en los que establece, parándose en la vivienda, que una vivienda debe tener en invierno una temperatura de 18 grados, de 25 grados y en verano de 18 grados. Parece una definición extraña si uno no ve todas las medidas que se fueron tomando antes en los distintos países. Esa es una definición del año 2011, en los que se trabajó con medidas para atenuar lo que es la pobreza energética. Fundamentalmente, el trabajo de aislamiento de las viviendas,
para evitar en invierno el frío y para evitar en el verano el calor. Aislamientos con sistemas constructivos o incluso con el sistema de doble vidrio, por ejemplo, en las viviendas. Esto ha sido una política constante en Gran Bretaña con intervención del Estado, en la que lo menciono porque, como estamos hablando de la cuna del capitalismo, la intervención del Estado es tan precisa en el tema de la pobreza energética que sorprende que en nuestros países, en donde muchas veces las críticas hacia el sistema capitalista son, diría, una bandera común, o por lo menos bastante mayoritaria, sorprende que hace exactamente 2 meses la primera ministra, no sé si está bien dicho así, pero Theresa May, de Gran Bretaña, envió un proyecto de ley al Parlamento para la devolución a 11 millones de usuarios de los excesos en los cobros de las tarifas de energía eléctrica por parte de las 7 grandes prestadoras de luz de Gran Bretaña, que en los términos del proyecto de ley, que ustedes lo pueden encontrar googleando, establece que se cartelizaron y fijaron valores por encima de los promedios de la Unión Europea. El Estado se ha hecho cargo de la devolución y va contra las empresas para cobrar esa sobrefacturación, considerando que habían colocado a millones de habitantes, para ser más preciso, a 11 millones de habitantes, en condiciones de pobreza energética producto de la cartelización. Gobierno conservador, Theresa May, hace exactamente 60 días en Gran Bretaña. Lo digo para que veamos cuando se produce la intervención del Estado para corregir no una distorsión, sino una decisión política de las empresas en un país en el que el proceso de desregulación del mercado energético les permitió la cartelización y el perjuicio directo a los usuarios de energía eléctrica, colocando a esos 11 millones de personas en situación de pobreza energética. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país sobre pobreza energética? Decimos que en el caso Cepis, la Corte hace enumeraciones que tienen que ver, lo dijimos, con el estado de las viviendas, con la accesibilidad a los servicios, en particular de agua y de cloaca. ¿El Estado argentino ha tomado medidas? Sí, ha tomado medidas. Y ha tomado medidas en 2 sentidos. Ha tomado medidas en la actualización de tarifas y, a mi juicio, en la correcta eliminación de subsidio a empresas que siempre terminaron de manera oscura, y muchos de ellos hoy son causas judiciales en curso, con poco control del Estado, o ninguno. Yo creo en estos casos en el subsidio directo a la persona que lo necesita. Es bastante simple en los tiempos que vivimos. Si uno cruza los datos, para quienes no conocen la sigla de ANSES, es la Administración Nacional de la Seguridad Social, es de donde se pagan los sueldos a jubilados y pensionados, pero también se dan otro tipo de derechos, como la asignación universal por hijo. Los cruces de datos con la Administración, con la AFIP, que es la Administración de la Recaudación de Impuestos, y los cruces de datos con el Ministerio de Trabajo, que es donde están las personas que tienen un empleo regular, y el cruce de datos con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el lugar donde están las personas que no tienen un trabajo regular o que reciben los planes de asistencia social. Son 4 bases de datos. Si en la Argentina, en el año 2018, no podemos cruzar estas 4 bases de datos, que son de toda la República Argentina,
y definir claramente persona por persona, porque hoy se puede definir persona por persona cuál es el ingreso. La verdad que lo que no hay es voluntad política, no capacidad técnica para hacerlo. La capacidad técnica es bastante simple. Y esto lo venimos demandando nosotros, todas las defensorías del pueblo de la Argentina, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la pobreza energética en la Argentina es superior a la pobreza. Ustedes han venido, muchos de otros países, a la ciudad de Buenos Aires y la miran y la observan y probablemente la sientan como una sociedad en la que esta idea de pobreza energética no tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires. Hay 220.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a las cloacas y a la red de agua potable. 220.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad que tiene el Producto Bruto Per Cápita más alto de la República Argentina y uno de los más altos de Latinoamérica. 220.000 personas aquí no tienen acceso a la red de agua potable y cloaca. Es decir, en términos de la definición de España, están en situación de pobreza energética. Si nos corremos a lo que podemos denominar el Gran Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires, tiene 3 cordones. El primero sería el Gran Buenos Aires, que es el inmediato a la ciudad de Buenos Aires. Los números son un poco más duros. Y si nos vamos al interior de la Argentina, nos vamos a encontrar con provincias en que los números son tan duros como los de la provincia de Buenos Aires, con una diferencia. En la provincia de Buenos Aires, solo en La Matanza viven más personas que en la provincia de Formosa, en lugares donde no tienen acceso al agua y a la cloaca y probablemente por muchos años más no la tengan, pero además quiero, para quienes no lo saben, explicarles que 4 de nuestras provincias, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que son lo que se denomina el noroeste argentino, y el norte de Santa Fe, carecen además de red de gas. Es decir, no solo tienen complicaciones en algunos casos, concretamente en Chaco y Formosa por la falta de agua y red de cloacas, en Pampa del Infierno para ser más preciso, sino que están afuera del Sistema Nacional de la Red de Gas. Y la provisión de gas es exclusivamente por garrafas, que tampoco en la Argentina ha sido declarado un servicio público esencial, con lo cual la garrafa hoy está sujeta a los valores del mercado. A pesar de que el Estado pone un precio de referencia, como dicen, los invito a que traten de conseguir una garrafa al precio de referencia y que después vayan a ver si donde la encuentran cuánto le cuesta el traslado de esa garrafa. El valor de una garrafa hoy en Corrientes está 5 veces el valor de referencia que establece el Estado Nacional. Una familia tipo con 2 hijos, una familia de 4 personas, no sé si está bien dicho una familia tipo, una familia conformada por 4 personas consume una garrafa por semana. En la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones, en Chaco o en Formosa. Eso es pobreza energética. Los incrementos tarifarios en la Argentina, en la zona sur de la Argentina, han llegado al 1.200%. 1.200%. Otra de las definiciones de los agregados que se han ido haciendo en la Unión Europea, la definición de pobreza, naturalmente por las características climatológicas, también son tomadas en la Argentina en cuenta. Es decir, no es lo mismo hablar del uso de la energía para la calefacción del hogar en Palma de Mallorca, en España, que hablarlo en Noruega. No es lo mismo hablar en la República Argentina del uso de la energía para calefaccionarse en Ushuaia que hablarlo en el Chaco y Formosa. 1.200% de incrementos en las tarifas de gas para el sur de la República Argentina es poner casi a la totalidad de la población en situación de la definición de la Unión Europea del año 2011, de la definición de España, de la definición de Gran Bretaña, de la definición de Irlanda, de la definición de Alemania, de la definición de Bélgica,
en situación de pobreza energética. Para ser más simples, y saco de lado a quienes son beneficiarios de planes sociales. Lo saco porque la pobreza energética va de la mano de ellos. Y me ubico en los trabajadores que están en situación de regularidad, es decir, que ustedes lo encuentran en el padrón que el Ministerio de Trabajo tiene en la página en la que ustedes abren, personas que están dentro de lo que se denominan los convenios colectivos de trabajo. En los salarios más bajos de la República Argentina, en los convenios colectivos más bajos, el costo de las tarifas ya supera el 50% de los ingresos de las familias. Les recuerdo que la definición de Gran Bretaña hablaba del 10%. Vuelvo a decir que de los ingresos más bajos de la Argentina, el costo de las tarifas supera el 50%. Tal vez varios de los que están presentes aquí reciban las tarifas de gas de 3.000, 4.000 o 5.000 pesos, sepan que en el sur son superiores, reciban las tarifas de luz de 2.000 o 3.000 pesos, reciban las tarifas de agua, que ahora vamos a tener un nuevo incremento, y súmenle a eso algo que es esencial para quienes trabajan, el transporte. Y recuerden que la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que tiene más empleo que lo que la propia ciudad necesita. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que satisface su demanda de empleo con 1.500.000 empleos. Sin embargo, tiene 3 millones de empleos más, que es la cantidad de personas que ingresan diariamente a trabajar a la ciudad de Buenos Aires desde la provincia y que toman, como mínimo, en general, 3 medios de transporte. Uno desde su vivienda hasta la estación, otro de la estación hasta Constitución, Retiro, Chacarita y otro hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el transporte, que no forma parte de la definición de pobreza energética, pega también sobre la capacidad patrimonial de las personas o, mejor dicho, incrementa el perjuicio sobre ellas. ¿El Estado de la Argentina tiene medidas y leyes que atienden esto? Sí. Hay una ley que prevé una tarifa especial para todas las personas electrodependientes, es decir, aquellas personas que por su situación de salud, si se le corta el servicio de salud, mueren. Y tienen una tarifa especial, además de la obligación de las empresas de tener un sistema alternativo constante y permanente de provisión de luz. Hay un sistema regional para las tarifas de los sectores más vulnerables, sí, se llama tarifa social. Pero la última disposición del actual secretario de Energía ha quitado de 300 kilovatios en energía mensuales que tenían las personas y lo ha bajado a 150 kilovatios. Quiero decirle que el consumo promedio de 4 personas en un hogar que tiene gas es de 1.000 kilovatios por mes. Es decir, que esa familia estaría pagando, hoy no estaría pagando 150 kilovatios. Sí estaría pagando 850 kilovatios con el valor de la tarifa actualizado. Y también existen tarifas diferenciales por situaciones reconocidas a personas jurídicas. Clubes de barrio, en particular en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, por el rol social que tienen, y fundaciones o personas jurídicas sin fines de lucro, en la que ya ahí cuesta un poco más definirlo, porque hay algunas fundaciones que se denominan fundaciones sin fines de lucro, y nos encontramos que OSDE, que es la empresa más grande de medicina privada en Argentina, es una fundación sin fines de lucro y factura 5.000 millones de pesos anuales. Ahí cuesta un poco más definir si se aplica o no la tarifa social, parecería que no, pero sí a las personas jurídicas que naturalmente cumplen un rol social. Quise introducir esta definición de pobreza energética porque me parece que va siendo tiempo en la Argentina
de terminar de discutir los planes sociales para entender que es el trabajo, la forma en la que las personas encuentran la solución a todos sus problemas con la remuneración justa y que la pobreza energética es un mal que avanza por decisiones de los estados que desregulan los mercados y privatizan los servicios, en particular los servicios de agua. Recordemos que la empresa de agua de Londres se llama Thames Water y que fue privatizada en los años 1987 por Margaret Thatcher en aquel momento, y los vecinos y vecinas de Londres siguen pagando las consecuencias de haber entregado el servicio de agua a manos privadas, siendo hoy el agua el servicio público declarado derecho humano por Naciones Unidas más caro en toda la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres y ahora esperamos al nuevo disertante. Muy bien, agradecemos a todos los participantes y a continuación el doctor Herrendorf, que es fundador del capítulo para las Américas y presidente del capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos, va a hacer entrega de los certificados a los conferencistas. Acompaña también en la entrega la doctora Mirta Arce Camacho, senadora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, pedimos un aplauso. Les